Pastores, seminaristas y creyentes, bienvenidos al seminario en línea de Shincheonji, al testimonio del misterio del reino de los cielos y su realidad. Soy el presentador Lee Do-chun. El día de hoy, a través de YouTube, se está testificando a todo el mundo la realidad del misterio del reino, la palabra de las parábolas que ha sido escondida. Damos gracias a Dios que está incrementando el número de creyentes que están escuchando y percibiendo la palabra y alcanzando el cielo anhelado. Espero que sea un tiempo apreciado para percibir completamente cuando se revele clara y certeramente el misterio del reino de los cielos. Juntemos nuestros corazones en oración. Padre Dios, al que estamos muy agradecidos, le damos gracias el día de hoy porque rebosa de su gracia y su amor. Especialmente le agradecemos porque nos permite en este tiempo a todo el mundo poder conocer el testimonio del misterio del reino de los cielos y su realidad a través del seminario en línea de Shincheonji. Por favor, ayude a que los pastores y creyentes que el día de hoy escuchan la preciosa palabra puedan percibirla completamente y que su corazón sea lleno. Por favor, vierta su gracia sobre todos los que han venido hoy con un corazón sediento de percibir su palabra. Por favor, vierta su amor y gracia al instructor que predicará la palabra del día de hoy y permita que todos los creyentes de todo el mundo que escuchan la palabra la perciban. Creemos que será un tiempo lleno del Espíritu. Le pedimos que esté con nosotros desde principio a fin y que sea un tiempo donde solo usted reciba la gloria. Oramos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Hoy vamos a aprender la lección 22 sobre los 3 tipos de Israel. Vamos a conocer a detalle sobre el pueblo elegido de Israel. Espero que el día de hoy también sea un tiempo preciado para percibir. Recibamos al instructor Han Hye-kun de la tribu de Santiago de Seúl que dará la palabra. Bienvenidos a todos los pastores y creyentes de todo el mundo que llevan el camino de fe con esperanza en el reino de los cielos. Mi nombre es Han Hye-kun, instructor del centro que aprendió la palabra del líder de la tribu de Jacobo de la región de Seúl, de las 12 tribus de Shincheonji. Nuestro líder de la tribu aprendió la palabra del presidente de Shincheonji, Lee Man-hee. Una sincera bienvenida a todos los que asisten hoy al seminario en línea de Shincheonji sobre el testimonio de las parábolas del misterio del cielo y sus realidades. Hoy, entre las palabras que he aprendido, testificaré sin añadir y quitar de la lección introductoria 22 los 3 tipos de Israel. Habrá pastores que conocerán sobre esto y otros que no. Sin embargo, es palabra muy importante que un creyente que anhela el reino de los cielos debe de conocer, por lo que pido que lo escuche una vez más. Primero, les comentaré sobre la respuesta del Israel figurativo. Israel significa victoria, vencer, y se refiere a la nación del pueblo escogido creado a través del vencedor que se convirtió en Israel. Israel se puede dividir en 3 tipos de Israel. Hay Israel físico, Israel espiritual y un nuevo Israel espiritual. En el Antiguo Testamento, el Israel físico comenzó con la victoria de Jacob, el nieto de Abraham. En la primera venida, el Israel espiritual comenzó a través de Jesús, quien peleó y venció al mundo. Hoy en día, el tiempo del cumplimiento del Apocalipsis comienza y continúa para siempre el nuevo Israel espiritual a través del vencedor que peleó y venció contra el grupo del dragón. Entre los 3 tipos de Israel que comienza con el vencedor, examinemos sobre el Israel físico, el pueblo escogido en el Antiguo Testamento. ¿A través de quién comenzó el Israel físico?
a través de Jacob. Leamos Génesis capítulo 32, versículos 26 al 28. Y dijo, déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré, si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él le respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. En Génesis capítulo 32, versículo 26 al 28, antes de encontrarse con su hermano Esaú, Jacob se encontró con un ángel de Dios mientras estaba solo en el vado de Jacob. En ese momento, Jacob luchó con el ángel y venció. Y por esto recibió el nuevo nombre de Israel, que significa que luchó con Dios y ha vencido. Más adelante, en Génesis capítulo 35, versículos 9 al 11, Dios se le apareció a Jacob y le dijo, no se llamará más tu nombre Jacob, sino que Israel será tu nombre. Y le dijo, crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti y reyes saldrán de tus lomos. Esta es la palabra de promesa de que se formará una nación a través del linaje de los descendientes de Jacob. Dios hizo el reino a través de Jacob como lo prometió, y el reino que comenzó a través de Jacob, quien se convirtió en Israel, se llama Israel. Jacob tuvo 12 hijos. Y en Génesis capítulo 49, versículo 28, estos 12 hijos se conocen como las 12 tribus de Israel. Jacob fue fructífero y se multiplicó a través de sus 12 hijos y formó las 12 tribus de Israel. En Génesis capítulo 37, versículos 9 al 11, para mostrar que las 12 tribus de Israel a través de Jacob son el pueblo escogido de Dios y que son la familia de Dios, fueron comparados con el sol, la luna y las estrellas en el cielo. Hasta aquí hagamos un resumen. Había un nuevo nombre que Jacob recibió después de pelear y vencer. ¿Cuál era ese nombre? Israel. Luego crecieron y multiplicaron para formar las 12 tribus de Israel con la semilla del linaje físico. Estas 12 tribus se llaman Israel físico porque fueron formadas por el linaje físico de Jacob. Y después Dios hizo un pacto con ellos. Leamos el contenido de Éxodos, capítulo 19, versículos 5 al 6. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que diréis a los hijos de Israel. Dios hizo un pacto con su pueblo escogido, el Israel físico. Y Dios prometió que si guardan el pacto, serán la propiedad de Dios y un reino de sacerdotes. Esto significa que si Israel físico guarda bien el pacto con Dios, se convertirá en un reino eterno del pueblo escogido. Pero, ¿qué sucederá si no guardan el pacto? Terminarán de ser el pueblo escogido. Israel físico guardó el pacto que hizo con Dios. Examinemos si lo han guardado o no, juntamente con su resultado. En Primera de Reyes, capítulo 11,
El rey Salomón edificó lugares altos a gentiles, adoró a dioses ajenos e hizo que el pueblo de Israel lo adoraran. Este fue un acto de apostasía que rompió la promesa de no tener dioses ajenos delante del Dios verdadero, y a causa de esto, Dios dividió al Israel en sur y norte e hizo que fueran destruidos por las naciones gentiles, Babilonia y Asiria respectivamente. Con esto, la era de Israel físico, que comenzó con Jacob, llegó a su fin. Leamos Lucas capítulo 16, versículo 16. La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. En Lucas capítulo 16, versículo 16, Jesús dijo que la ley y los profetas eran hasta Juan el Bautista. Con el fin de la obra de Juan el Bautista, la era del Israel físico, la era del Antiguo Testamento, llegó a su fin. En Mateo capítulo 21, versículo 43, se dice que el reino de Dios será quitado del Israel físico y será dado a un pueblo que produzca los frutos de él. El Israel físico era el pueblo escogido de Dios, pero terminó en la primera venida porque no guardaron la palabra. Y después de esto, el Israel espiritual se convirtió en el pueblo escogido. Segundo, miremos al Israel espiritual, el pueblo escogido del Nuevo Testamento. Para que Israel espiritual tenga su comienzo, primero, debe haber un vencedor. Leamos juntos Juan capítulo 16, versículo 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. En Juan capítulo 16, versículo 33, dice que Jesús ha vencido al mundo. ¿Qué significa que Jesús venció al mundo? Significa que ha vencido al diablo, el gobernante del mundo pecaminoso. Así como Jacob venció y recibió el nombre de Israel, Jesús también luchó contra el diablo y lo venció, y se convirtió en Israel, por lo que la era del pueblo escogido del Israel espiritual comenzó a través de Jesús. ¿Y por qué se llama Israel espiritual? Cuando Israel físico apostató a Dios, Dios dijo en Jeremías capítulo 31, versículo 22, que creará una nueva cosa, es decir, la mujer rodeará al varón. Y según Mateo capítulo 1, versículo 18 al 21, antes de la venida de Jesús, fue una era de linaje físico. Pero con la venida de Jesús, nacido de la semilla del Espíritu Santo a través de la Virgen María, comenzó una nueva era, que es espiritual. Entonces, ¿quiénes serán el pueblo escogido espiritual? Leamos juntos Juan capítulo 1, versículo 12 al 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. En Juan capítulo 1, versículos 12 al 13, Jesús dijo que daría potestad de ser hechos hijos de Dios a los que recibieran a Jesús, a los que creyeran en su nombre, los cuales no son engendrados de carne, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Los que aceptan a Jesús se convierten en hijos de Dios
Y estos se convierten en el pueblo escogido de Dios, el Israel espiritual. No se refiere al pueblo escogido del linaje físico, como en los tiempos del Antiguo Testamento, sino al pueblo escogido espiritual. A esto, en Romanos capítulo 2, versículo 28 a 29, dice que no es judío el que lo es exteriormente, sino que es judío el que lo es en lo interior. De esta manera, la era del Israel del linaje físico llegó a su fin hace 2000 años. Y la era del Israel espiritual comenzó con Jesús y los creyentes de la iglesia de Jesús. Y esto también se puede confirmar a través de las palabras en Mateo capítulo 13. En versículo 24, dice que el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró la buena semilla en su campo. Y en versículo 37, dice que el que sembró la buena semilla es el Hijo del Hombre, Jesús. Y su campo es el campo en que se sembró la semilla, es decir, el mundo de Jesús, la iglesia de Jesús, y aquí se sembró la buena semilla de Dios. En el Nuevo Testamento, esta iglesia de Jesús se convierte en el pueblo escogido de Dios, los hijos nacidos de la semilla de Dios. En la primera venida, Jesús dio a luz a los 12 discípulos con la semilla espiritual que es la palabra, como lo dice en Juan capítulo 1, versículo 12 al 13. Y con ellos creó las 12 tribus del Israel espiritual. Así como Jacob venció, creció y se multiplicó y formó las 12 tribus, Jesús venció al mundo y se convirtió en Israel. Testificó la palabra del cumplimiento del Antiguo Testamento al mundo de Israel físico. Y a través de los que oyeron y lo creyeron, creó las 12 tribus del Israel espiritual. Hoy en día, conforme a la palabra de Jesús, la semilla del Evangelio de Jesús han sido sembradas hasta los confines de la tierra. Y los creyentes de todo el mundo que creen en Jesús han venido a pertenecer al Israel espiritual. Esto fue posible gracias al martirio y sacrificio de Jesús y sus discípulos, y al arduo trabajo y esfuerzo de todos los pastores en este mundo. Parece que Dios conocía la devoción y el esfuerzo de los pastores y los llamó a este seminario. A través de esta palabra, espero que puedan transmitir el verdadero significado y la realidad de la parábola del secreto del reino de los cielos a todos los creyentes, para que todos, juntamente, podamos entrar en el reino de los cielos. Entonces, es la iglesia de Jesús, el Israel espiritual, eternamente el pueblo escogido de Dios. Jesús prometió que el Israel espiritual, así como Israel físico, terminaría y vendría una nueva era del pueblo elegido. Leamos juntos Mateo capítulo 24, versículos 29 al 31. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Mateo 24 es una profecía que Jesús prometió que se cumpliría cuando Jesús vuelva. En el versículo 29, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo.
Como se puede ver en Génesis capítulo 37, el sol, la luna y las estrellas se refieren al pueblo escogido de Dios, y el oscurecimiento y la caída del sol, luna y estrellas se refieren al fin del pueblo escogido del Israel espiritual. Este contenido también se menciona en Apocalipsis capítulo 6, versículos 12 al 13. En ese momento, Jesús vendrá de nuevo y juntará a sus escogidos desde un extremo del cielo hasta el otro junto con los ángeles. Después del fin del pueblo escogido de Israel espiritual, se juntan al nuevo pueblo escogido para comenzar una nueva era. También, en Mateo capítulo 13, versículo 39, Jesús dijo que la siega es el fin del siglo. ¿Qué significa el fin del siglo? Es el fin de la iglesia de Jesús, donde Jesús sembró la semilla de la palabra. El Israel espiritual llegará a su fin en la cosecha, el tiempo de la segunda venida. Entonces, ¿por qué el Israel espiritual llega a su fin? En Apocalipsis capítulo 13, versículos 1 al 2 y versículos 6 al 7, vemos que un grupo del dragón sube del mar y entra al tabernáculo del cielo, pelea contra los santos y los vence. Esto significa que ha sido invadido el cielo. Esto se refiere que el Israel espiritual, el cielo, donde están el sol, la luna y las estrellas, han apostatado siendo uno con el dragón, el diablo. Y a causa de esto llega el fin del Israel espiritual. Entonces, ¿no debería haber de nuevo el pueblo elegido de Dios? El pueblo escogido que es creado después del fin del Israel espiritual es llamado el nuevo Israel espiritual. Respecto a esto, Mateo capítulo 8, versículos 11 al 12, dice que los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, y muchos de los que vienen del oriente y del occidente se sentarán en el reino de los cielos. Ahora, miremos al nuevo Israel espiritual, el nuevo pueblo escogido en la segunda venida. Leamos juntos Apocalipsis capítulo 12, versículo 5 y versículos 9 al 11 para averiguar a través de quién comienza el nuevo Israel espiritual. Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. En Apocalipsis capítulo 12, versículos 5 y versículos 9 al 11, está el vencedor, que venció la batalla contra el grupo del dragón con la sangre del Cordero y la palabra de testimonio. Y después de esto, se establece el reino de Dios. Aquí el vencedor que pelea y vence contra el grupo del dragón se convierte en Israel, y a través del vencedor se crea el reino de Dios, el nuevo Israel espiritual. Entonces, ¿quién se convertirá en el pueblo escogido del nuevo Israel espiritual, el reino de Dios, en el tiempo del cumplimiento del Apocalipsis en la segunda venida? Leamos juntos Apocalipsis capítulo 14, versículos 14 al 16.
Miré y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel, clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: Mete tu hoz y siega, porque la hora de segar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue segada. Apocalipsis capítulo 14, versículos 14 al 16, es un versículo relacionado con la cosecha junto con Mateo capítulo 13, versículo 30. Y se trata de cosechar y juntar a los nacidos de la semilla de Dios que Jesús sembró hace 2000 años. Así como el agricultor siembra la semilla para la cosecha, la obra de la siembra en la primera venida de Jesús también es para la cosecha en la segunda venida. Entonces, ¿dónde es el campo de la cosecha? Por supuesto, tiene que ir al campo donde se sembró la semilla, ¿no es así? ¿Dónde sembró Jesús la semilla? En la iglesia de Jesús. Por lo tanto, los que son cosechados de la iglesia de Jesús se convierten en el pueblo elegido nacido de la semilla de Dios. Leamos Apocalipsis capítulo 7, versículo 4. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Apocalipsis capítulo 7, versículo 4 nos dice que entre las tribus de los hijos de Israel hay 144,000 sellados, quienes tienen sellado la palabra de Dios en su mente y corazón y llegan a ser el reino de Dios. Israel físico fue juzgado en el tiempo de la primera venida y terminó. Israel espiritual también. En Apocalipsis capítulo 6, cuando el sol, la luna y las estrellas oscurecen y caen, terminan. Por lo tanto, podemos ver que el Israel en este versículo no es Israel físico ni Israel espiritual, sino que se refiere al nuevo Israel espiritual. Estos son los que nacieron de la semilla de Dios, del campo donde Jesús sembró la semilla, han sido cosechados y sellados para ser creados en los 144,000 de las 12 tribus. Estos son el pueblo escogido de Dios hoy en día, las 12 tribus del nuevo Israel espiritual. De esta manera, cuando se crea el nuevo reino de Dios, es el tiempo de la restauración del reino de Israel que los discípulos preguntaron a Jesús en Hechos capítulo 1, versículo 6. Y en Apocalipsis capítulo 7, versículo 9 en adelante, después del sellamiento de los 144,000, una gran multitud que no se puede contar, vestidos de ropas blancas, vienen ante Dios, por lo que también ellos se convierten en el nuevo pueblo elegido de Dios. El tiempo del cumplimiento del Apocalipsis, el vencedor que peleó y venció al grupo del dragón y se convirtió en Israel, va a la iglesia de Jesús que fue destruida por el grupo del dragón y predica el libro abierto del Apocalipsis capítulo 10, es decir, la palabra del cumplimiento del Nuevo Testamento, y cosecha y sella a los nacidos de la semilla de Dios para crear las 12 tribus del nuevo Israel espiritual. En Apocalipsis capítulo 21, este lugar se llama el nuevo cielo y la nueva tierra, donde desciende el reino de los cielos del mundo espiritual. Estas son las 12 tribus de Shincheonji. La razón por la que podemos testificar claramente las palabras de la parábola del misterio del cielo es porque ahora es el momento de testificar claramente, como se declara en Juan capítulo 16, versículo 25. Y la realidad prometida de la Biblia ha aparecido.
En este tiempo, los creyentes que anhelan la palabra serán cosechados y sellados, y se convertirán en el pueblo escogido del nuevo Israel espiritual y serán salvos. Sin embargo, los creyentes que no están interesados en la palabra, como los judíos, no sabrán en qué época están viviendo y que ha llegado una nueva era, y orgulleciendo con el corazón de que son el pueblo elegido, y por el contrario perseguirán e impedirán la obra de los cosechadores. Todos los pastores y miembros de la iglesia que están escuchando este mensaje son los que anhelan la palabra. Espero que sean cosechados y sellados y se conviertan en el nuevo pueblo elegido de las 12 tribus del nuevo Israel espiritual, el reino eterno de Dios. Permítame resumir la palabra de hoy. En el Antiguo Testamento, Jacob venció y se crearon las 12 tribus de Israel físico. Sin embargo, ellos rompieron el pacto que habían hecho con Dios y cometieron apostasía de adorar a dioses ajenos. Dios puso fin al Israel físico en el tiempo de la primera venida y con Jesús como el nuevo Israel, creó las 12 tribus del Israel espiritual. Sin embargo, ellos también terminan en un acto de apostasía, volviéndose uno con Satanás, el grupo del dragón, en el tiempo del cumplimiento del Apocalipsis. Dios y Jesús crearon las 12 tribus del nuevo Israel espiritual, el nuevo pueblo elegido, a través del vencedor quien peleó y venció contra el grupo del dragón. Hoy en día es la era del nuevo Israel espiritual. Y la realidad son los santos de las 12 tribus que nacieron de la semilla de Dios, fueron cosechados y sellados como frutos maduros. Las 12 tribus del nuevo Israel espiritual son el reino eterno de Dios, el pueblo escogido que nunca más desaparecerá, como lo dice en Daniel capítulo 2, versículo 44. Espero que no siga el viejo mundo que desaparece, sino que siga el nuevo mundo que viene y reciba las bendiciones en el reino de los cielos. La próxima lección es lección básica 23, los 3 tipos del reino de los cielos y la llave figurativa. El instructor que dará el testimonio de estas palabras es una persona con mucha habilidad y sabiduría. Asegúrese de asistir la próxima clase para entender el secreto del cielo y recibir gran gracia. Oro para que Dios bendiga a todos los que asistan a este seminario y con el fin de que seamos uno en las 12 tribus del nuevo Israel espiritual, donde están Dios y Jesús, terminaremos proclamando juntos, We are one. Somos uno en Dios y en Jesús. We are one. Oremos todos juntos. Padre Dios, a quien le damos las gracias y toda la gratitud, le agradezco sinceramente por permitir compartir el testimonio de la parábola del secreto del reino de los cielos y sus realidades con la familia de fe en todo el mundo. Todos los pastores y creyentes que asisten al seminario son personas que anhelan la palabra de Dios. Así que por favor guíelos para que puedan tener fe en Dios y en el nuevo Israel espiritual, al entender claramente sobre los 3 tipos de Israel que fueron testificados el día de hoy. Por favor, proteja a las personas preciosas que vinieron hoy para ser fuertes física y espiritualmente y guíelos para que podamos compartir la gracia juntos la próxima vez. Oramos todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias por escuchar hasta el final. Todos los creyentes llevan la vida de fe para poder ir al cielo. ¿Dónde está este cielo? Si no se conoce la ubicación del cielo, ¿cómo va a encontrar este lugar?
No se dijo que cuando Dios estaba en esta tierra, que ese lugar, esta tierra, era el cielo. Porque el reino de Dios dejó la tierra, al cielo se le dice reino de los cielos. Se puede decir que el reino de los cielos ha venido cuando el reino de los cielos en el cielo venga a la tierra. En esta tierra, ¿quién es el que tiene la sabiduría del misterio del reino de los cielos y la única llave del reino? Como ha visto en el video, en el siguiente encuentro aprenderemos la lección 23, los 3 tipos de reino de los cielos y la llave figurativa. Espero que pueda asistir y entrar al reino de los cielos anhelado. El seminario en línea de Shincheonji, el testimonio de las parábolas de los misterios de los cielos y sus realidades, se transmite en 24 idiomas a través del canal oficial de YouTube. Si además del mensaje que escuchó hoy tiene preguntas o consultas sobre la Iglesia de Jesucristo Shincheonji y su doctrina, comuníquese con nosotros al número que se muestra en la pantalla y con gusto le atenderemos. Vamos a concluir el seminario de hoy orando el Padre Nuestro. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Muchas gracias a todos los que nos sintonizaron el día de hoy.